Presento el proyecto final de curso Segmentación cardíaca utilizando redes neuronales convolucionales en imágenes de resonancia magnética, perteneciente al curso de procesamiento de imágenes digitales, Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo, instruido por el ingeniero Astor Rodríguez Emerson Máximo. Los alumnos involucrados en el proyecto son Julcayán Aparicio, Rodríguez James, Carmona Escamilo Jesús, Rondo Cuevas José Luis. Los puntos a tratar son problemática, el modelo propuesto, el dataset utilizado, la arquitectura de la red utilizada, hiperparámetros y parámetros, entrenamiento. Por último, resultados. La segmentación de características cardíacas en imágenes de resonancia magnética son un paso importante en la detección temprana de anomalías en el corazón. Esta segmentación permite, en muchos casos, la identificación de capas de endocarpio y pericarpio en alguno de los ventrículos, así como también la segmentación misma de alguno de los ventrículos, tanto en su movimiento de contracción como en su movimiento de relajación, sístole y diástole respectivamente. En el presente proyecto se propone utilizar una red neuronal convolucional tipo UNET. Estas redes son características por presentar un camino de contracción y un camino de expansión. El camino de contracción constituido principalmente por operaciones de convolución, agrupamiento o pooling, dropout, y en las operaciones o capas de expansión se utilizan operaciones de convolución transpuesta, concatenación y convolución. El dataset: se utilizaron 3.000 de un total de 22.632 imágenes de resonancia magnética cardíaca que muestran el ventrículo izquierdo tanto en su fase sistólica, contracción, como diastólica, relajación. Las imágenes tipo PNG de 184 por 184 píxeles fueron proporcionadas por Julian DeWitt, quien realizó la segmentación manual y supervisada por expertos, y es a la vez autor del proyecto que obtuvo el tercer lugar en el Second Annual Data Science Bowl. A la derecha podemos ver algunas imágenes de resonancia magnética segmentadas. Antes de seguir con el entrenamiento de la red, es necesario describir los pasos que se siguieron en el preprocesamiento de las imágenes. En el primer paso, se cargaron todas las imágenes, tanto las imágenes de entrada y las segmentaciones de cada carpeta. Las imágenes en total constituyen un número de 3.000, siendo 1.500 las imágenes de entrada. Estas 1.500 imágenes de entrada se transforman en 4.500 dado que trabajamos con los 3 canales de cada imagen RGB. Lo mismo sucede para las imágenes segmentadas. El siguiente paso fue el de normalizar. De este modo, si normalizamos todas las imágenes, obtenemos un mapa de píxeles de entre 0 y 1, dado que dividimos cada valor de píxel entre su máximo. Este resultado lo podemos ver a continuación, donde cada valor consta entre 0 y 1. El siguiente paso fue, con la ayuda de la función random, fue el de seleccionar la cantidad de imágenes del conjunto total destinadas al entrenamiento de la red y destinadas al testeo de la red una vez que ésta haya sido entrenada. De este modo, 3.375 imágenes serán destinadas para el entrenamiento y 1.125 imágenes serán destinadas para el testeo de la red. Luego de esto, es necesario para el entrenamiento binarizar las imágenes segmentadas o etiquetas. Esta función convierte el mapa de píxeles en binario haciendo 1 cualquier píxel con valor distinto de 0. Es decir, todos los valores constarán entre 0, serán o bien 0 o 1, como vemos a continuación. Finalmente, todos los conjuntos se guardan en archivos, los cuales serán leídos en el entrenamiento de la red. Arquitectura de la red utilizada. Se consideró un total de 22 capas que constituyen nuestra red neuronal. Se utilizó el framework de alto nivel Keras, el cual permite la implementación a nivel de capas, la cual engloba diferentes operaciones que constituyen las diferentes capas, lo cual termina en un entorno más intuitivo para el programador. En la imagen de entrada se consideró 2 operaciones de convolución, cada una con un kernel de 3×3, un stride de 1 y un parámetro de padding, lo cual
nos permitirá tener la misma resolución tanto en la imagen de salida y los mapas de características, la imagen de entrada y los mapas de características de salida, cada una con una función de activación tipo ReLU. En la siguiente capa se utilizó una operación de max pooling de 2x2 con un stride de 2 y no se consideró el parámetro de padding. Con esto conseguimos que los mapas de características a la entrada disminuyan su resolución en un porcentaje de 50%. Luego se consideró una capa de dropout, la cual apaga sistemáticamente algunas neuronas durante el proceso de entrenamiento, lo cual permite que la red no siga ciertos caminos. Esto se ve reflejado en que prevenimos el sobreajuste de red o más conocido como overfitting. Es así que al inicio de las capas convolucionales se utilizaron un número de filtros de 16, luego pasó a 32, a 64 y en el bloque central, constituido por operaciones convolucionales o capas convolucionales, el número de filtros es de 128, para que luego, durante el camino de expansión, este número de filtros disminuye hasta su número inicial de 16. En el camino de expansión se utilizó una convolución transpuesta con un kernel de 3x3 y un stride de 2. Luego una capa de concatenación que relaciona los mapas de características simétricos en la capa de contracción. Luego seguido por una capa convolucional nuevamente de 3x3 con un stride de 1. Finalmente se utilizó una capa convolucional de 1x1 con activación sigmoide para obtener la segmentación final. Hiperparámetros y entrenamiento. Para el entrenamiento de una red es necesario definir ciertos hiperparámetros antes del entrenamiento como tal. Estos hiperparámetros se ajustan o se pronostican antes de la red de acuerdo a la investigación en el estado del arte. Entonces es así que usualmente se suele dividir en dos etapas, compilación y ajuste. En la etapa de compilación utilizamos el optimizador Adam. Este optimizador es una versión más reciente del ya conocido algoritmo del descenso de gradiente. Se utilizó una tasa de learning rate de 0,001. Esto indica que durante el proceso de entrenamiento, los pesos de cada conexión neuronal varían y se actualizan en una tasa de 0,01. Se utilizó la métrica de accuracy, exactitud, y para las pérdidas, binary cross entropy. En el ajuste se utilizó un total de 20 épocas, con un tamaño de lote de 20. En validation split de 0.2, este factor divide al número de imágenes que se utilizan para el entrenamiento en dos subconjuntos, un subconjunto para el entrenamiento como tal y otro subconjunto para la validación. La proporción de estos subconjuntos es de 0.2. Un early stopping con un parámetro de patient 5. Esto significa que durante el entrenamiento la variable de pérdidas, conocido como bar lost, se va mejorando, es decir, las pérdidas van tendiendo a cero. Durante la ejecución de cada época se busca que este parámetro disminuya a cero. Entonces el parámetro de patient 5 significa que si durante 5 épocas seguidas este valor no se mejora, se detiene el entrenamiento. Esta explicación la podemos ver mejor en esta parte, que tiene que ver con el entrenamiento de la red. Vemos que la variable val lost, que significa las pérdidas o el valor de la función de coste, en cada época se va mejorando, es decir, se va tendiendo a cero. Entonces observamos que, por ejemplo, para la época 17 y la época 18 este valor no ha sido mejorado. Si esto sucede en 3 épocas más, el entrenamiento, debido al parámetro de patient, se interrumpiría en ese punto. Para el entrenamiento costó aproximadamente 11.3 horas en una máquina con un procesador Core i7 de séptima generación y 8 GB de RAM. En los resultados podemos ver principalmente los parámetros y las métricas y las pérdidas. En la parte izquierda observamos una línea azul, la cual constituye las pérdidas luego del entrenamiento para el entrenamiento de todas las imágenes. Luego en la imagen
en la línea de color naranja, esta constituye las pérdidas luego del entrenamiento de cada época, lo cual, si estos valores se acercan mucho más a cero, esto significa que las pérdidas tienden a cero y por tanto la exactitud o accuracy se va acercando cada vez a 1. Nuevamente la línea de color azul refleja la exactitud con cada imagen del conjunto de imágenes de entrenamiento, y la línea de color naranja refleja el valor obtenido luego de cada época de entrenamiento. Resultados. Para juzgar los resultados obtenidos se utilizó el parámetro DICE, el cual mide la exactitud o qué tanto se asemeja la predicción a la segmentación de entrada o ground truth. Recordemos que las imágenes de salida se ven en la parte izquierda y está representado con la etiqueta de dataset. Este parámetro, mientras más se acerca a 1, más fiel será la predicción. En este proyecto se consideró llegar a un parámetro de 0.85 o superior. Muchas gracias, y ahora se va a mencionar algunas conclusiones que se obtuvieron luego de la realización del proyecto. El sistema computacional propuesto llegó a realizar predicciones haciendo uso de las técnicas utilizadas en el campo del procesamiento de imágenes digitales, específicamente el campo de las redes neuronales convolucionales. Se logró realizar con éxito el entrenamiento de la red neuronal convolucional que lleva por nombre UNet. Finalmente, según el parámetro DICE que fue obtenido experimentalmente para la red UNet implementada, haciendo uso de una base de datos de imágenes digitales, se puede afirmar que la efectividad de nuestro sistema para la segmentación del ventrículo izquierdo llegó a ser de 88%. Gracias.